It's Week Report time. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega, la número 65 del Week Report, este resumen noticioso que todas las semanas hacemos junto a la señorita Malca Mickler, a quien saludo ya mismo. Hola Malca, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y vos, Maxi? Muy pero muy bien, acá atentos, siguiendo todo lo que ha sucedido estos últimos 7 días en el mundo de la tecnología, el mundo de los negocios, y por supuesto ya mismo nos vamos a esta agenda cargadísima que tenemos porque, bueno, hubo muchas novedades, una semana muy pero muy movida, especialmente lo que tiene que ver con el ámbito de la inteligencia artificial, que es lo que está marcando la agenda de los últimos días, al menos en lo que tiene que ver con nuestro mercado. Y se publicó esta semana un estudio muy interesante de OpenAI que habla sobre el fenómeno de las alucinaciones en los modelos de lenguaje y tratar de saber, bueno, por qué los modelos que siguen y siguen mejorando cada semana todavía alucinan, ¿no? Se vuelven locos, empiezan a decir cualquier cosa, empiezan a delirar. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Esto es un misterio que hay detrás? No, la verdad que no. Justamente todo lo contrario. No es un error aislado las alucinaciones, tampoco son un misterio de la tecnología, sino que son el resultado de incentivos mal diseñados en los procesos de entrenamiento y evaluación. O sea que todo está, en definitiva, o todo se va generando en la cocina de los modelos de lenguaje. En otras palabras, los modelos actuales aprenden que en realidad es mejor arriesgar una respuesta, aunque sea errónea, en lugar de admitir que no saben o que tienen incertidumbre sobre algo. Y esto es muy pero muy interesante porque uno de los hallazgos de este estudio que realizó OpenAI es que la mayoría de las evaluaciones priorizan únicamente la exactitud. Es decir, que esta lógica, comparada por ejemplo con un examen de opción múltiple, favorece al alumno que adivina antes del que deja la respuesta en blanco. Esto nos ha pasado mucho en los exámenes de la facultad, donde no sabemos una respuesta y nos tiramos un lance, ¿no? Total, es 50 y 50, marcamos una casilla que nos parece que puede llegar a ser la respuesta correcta, pero en realidad estamos adivinando. En la práctica, un modelo que arriesga, como así arriesgábamos nosotros en la facultad, tiene más probabilidad de aparecer bien posicionado en los scoreboards que uno que se abstiene de contestar. Y el resultado es que los sistemas están entrenados para sonar convincentes, seguros de lo que están diciendo, incluso cuando en realidad no disponen de la información necesaria. Y algunos de los datos que respaldan esta información son los estudios que realizó justamente este análisis y una comparación entre dos modelos de OpenAI. Se observó datos muy interesantes. Por ejemplo, compararon el GPT-5 con el O4 Mini y el primero optó por abstenerse en respuestas en el 52% de las preguntas, mientras que el segundo no lo hizo casi nunca, apenas el 1%. Y aunque el O4 Mini registró una tasa de precisión ligeramente superior del 24% con respecto al 22% de GPT-5, su tasa de error fue alarmantemente más alta, del 75% frente al 26% del GPT-5. Y entonces esto demuestra que el énfasis exclusivo en la precisión, bueno, puede ocultar un mayor nivel de respuestas que están inventadas, justamente inventadas. Y el informe también analiza de dónde surgen estas inexactitudes. Porque durante la etapa de preentrenamiento, los modelos aprenden a predecir la siguiente palabra en grandes volúmenes de texto. Así es como funcionan los modelos de lenguaje. Sin contar, por supuesto, con etiquetas que distingan qué es verdadero y qué es falso. Y en dominios donde existen patrones claros, como por ejemplo la ortografía o la gramática, los errores, por supuesto, tienden a desaparecer a medida que los modelos mejoran y crecen. Pero en datos poco frecuentes o en datos aleatorios, como puede llegar a ser, por ejemplo, una fecha de nacimiento, ahí no hay predicción que valga. La predicción es inherentemente incierta y, por supuesto, propensa a fallos. De ahí que sea común que un modelo responda con seguridad, pero con información muchas veces inventada, cuando se le pide un dato específico que no está disponible en su entrenamiento. Así que bueno, la reducción de las alucinaciones, de acuerdo a este informe de OpenAI, no depende exclusivamente de entrenar modelos más potentes, sino que hay que empezar a cambiar las reglas con las que se mide el desempeño de estos modelos. Entonces, al revalorizar la capacidad de reconocer límites e incluso expresar incertidumbres, se abre paso a una nueva etapa de una inteligencia artificial que sea más confiable, ¿no? La de tener cierta
humildad algorítmica, si se le quiere denominar esto de alguna manera, donde justamente decir no sé puede ser muchísimo más valioso que cualquier certeza inventada que nos puedan llegar a dar estas máquinas cada vez más y más locas. ¿Qué tenés en la valija de novedades, Malika? Maxi, tengo una gran novedad para las personas como yo que nos encanta Apple y los iPhones y todo. Esta semana tuvo full con eso. Estuvo a full, así que te cuento que Apple renovó todo su portafolio, lanzaron el nuevo iPhone 17. Este llega con una pantalla de 6.3 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz, que duplica la fluidez frente al modelo anterior, que es el 16. También incorpora una cámara ultra gran angular de 48 megapíxeles y subió su almacenamiento base a 256 gigabytes. En el caso de los modelos Pro, Apple lo que hizo fue rediseñar por completo la parte trasera y ahora las tres cámaras se alinean en una sola barra rectangular y el marco de titanio fue sustituido por aluminio. Fuera de este modelo nuevo hay una gran estrella que creo que ha sido la sensación estos días y es el iPhone Air. Este es un teléfono mucho más delgado, de apenas 5.6 milímetros de grosor y va a sustituir a la versión de los iPhone Plus. El mismo apuesta por un diseño estilizado con una pantalla de 6.6 pulgadas, una tasa de 120 Hz y una compatibilidad exclusiva con eSIM que refleja un claro movimiento que tiene Apple de competir con los smartphones ultra delgados de empresas como Samsung y Huawei. En el caso de los relojes inteligentes, presentaron el Apple Watch Ultra 3, que cuenta con carga mucho más rápida, un soporte 5G, conectividad satelital y un nuevo sensor de presión arterial. Tanto la serie 11 como el SE3 incorporan mejoras. En la serie 11 también se va a poder medir la presión arterial y en el SE3 se va a añadir una pantalla que siempre está encendida gracias al chip S10. Por otro lado, que también presentaron, fueron los AirPods Pro 3, que ahora son mucho más pequeños, tienen mejoras en la calidad de audio, cuentan con un sensor de frecuencia cardíaca y estrenan algo muy importante que es la traducción en vivo gracias a Apple Intelligence, que creo que es un detalle sumamente grande dentro de esta gama. Un detalle que llamó la atención de todo esto es que Apple evitó por completo hablar de Siri y de cómo lo iban a implementar con inteligencia artificial. A diferencia de Google y otros competidores que hemos visto en estas últimas semanas que están apostando en full a la inteligencia artificial, Apple todavía está guardando sus cartas y no ha dicho muy bien cuál es su plan dentro de esta materia, pero en lo que es iPhone, el Apple Watch y los AirPods, sin duda son una gran variedad de novedades y cosas buenas que vienen para los usuarios. Bueno, pero te olvidaste de la mayor novedad, que es que uno de los iPhones, no sé cuál, porque yo no sigo mucho las noticias de la manzanita, ahora viene en color naranja. ¡Oh, qué claro, sí! ¡Qué novedad! Impresionante, ahora es de color naranja. Te cuento la novedad más grande que hay ahorita en los memes. Apple tiene una cosa de que cada vez que saca un nuevo modelo de iPhone, coordina con el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift. Mismos colores, mismas fechas, así que algo podría haber conectado ahí. Ah, no sabía eso, es un dato muy, pero muy interesante. Claro, a nivel de marketing la tienen muy estudiada entonces. Claro. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, dejamos por un segundo las oficinas de Cupertino y nos vamos de vuelta al terreno de la inteligencia artificial, porque bueno, siempre a lo largo de cada semana te estuvimos contando cómo esta tecnología está revolucionando el ámbito laboral, está revolucionando el ámbito educativo y se está generando también algo muy, pero muy especial, no solamente dentro de estos dos ámbitos, sino en su confluencia con el emprendedorismo. En Silicon Valley hoy se está atravesando una nueva ola que está por supuesto marcada por la inteligencia artificial, pero también por un cambio generacional que está alterando los tiempos y los métodos tradicionales para emprender. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez más jóvenes de entre 18 y 25 años están dejando de lado la universidad o abandonándola o simplemente ni siquiera cursando la universidad
o hasta incluso dejando de lado un empleo en una empresa Big Tech para lanzarse ellos solos directamente a fundar una startup. Este es un fenómeno que ha sido descrito en muchos medios como el terremoto juvenil y está un poco redefiniendo las reglas de lo que es el ecosistema tecnológico, porque la facilidad de emprender y de aprender a través de modelos de lenguaje, incluso el auge de lo que se llama el vibe coding, es decir, la programación asistida por inteligencia artificial, e incluso también la percepción de que estos tiempos son cada vez más veloces y el reloj corre cada vez más rápido, están creando un terreno fértil, propicio para que los más jóvenes se conviertan en protagonistas. Y hay muchos casos de jóvenes de 21 años, de 18 años, que se están lanzando sin términos medios, justamente por intermedio de la ayuda de la inteligencia artificial, a lanzar sus propias aplicaciones, a lanzar sus propias startups, y las aceleradoras, justamente las incubadoras y muchas empresas que se encargan de generar estas compañías y de solventarlas y de hacerlas crecer, también están reflejando este giro generacional. En 2022, solo el 10%, por ejemplo, de los fundadores de Y Combinator eran universitarios de primer ciclo o recién graduados. Hoy esa cifra alcanza el 30%, de acuerdo con datos compartidos justamente por esta misma firma. Y la tendencia se alimenta de una premisa, ¿no? Que con herramientas como ChatGPT, la barrera de entrada para empezar a crear soluciones complejas, la verdad que se ha reducido drásticamente, y esto hemos dado cuenta también a lo largo de muchos Week Report de cómo programar, al menos en las instancias iniciales, se ha hecho mucho más sencillo gracias al apoyo de estas herramientas. Están los testimonios, por ejemplo, de Marvin Monaghan, que es el cofundador de Interaction Company, que incluso planteó que la barrera para hacer algo hoy ha bajado cada vez más y que se puede aprender sobre cualquier tema del mundo mucho más rápido, porque básicamente podés pedirle a modelos de lenguaje que te lo enseñen. Entonces este acceso inmediato a conocimiento está impulsando a muchos jóvenes a desarrollar desde software hasta proyectos de biotecnología, hasta proyectos de todo tipo, y el panorama de la empleabilidad en el sector también tiene una influencia importante, porque tras la ola de despidos que hubo en las grandes tecnológicas y que se viene dando desde el 2022, muchos jóvenes ya perciben una menor estabilidad en un puesto corporativo o la dificultad incluso para conseguir uno, y en lugar de arriesgarse o de mantenerse en un empleo que pueden perder en cualquier momento, la apuesta va hacia desarrollar un proyecto propio, ¿no? La comunidad inversora también responde con un respaldo en este sentido, porque hay programas como Thiel Fellowship o Cita Fellows que siguen apoyando a emprendedores que no tienen títulos universitarios, y algunos fondos aseguran que la inteligencia artificial está acelerando el perfil de jóvenes autodidactas que justamente se dedican o se lanzan a fundar su propia compañía sin pasar necesariamente por una academia o por una universidad. A pesar del entusiasmo, el debate sobre el rol de la educación superior persiste, ¿no? Siempre va a estar latente. Hay algunos que sostienen directamente, como Raul Sonwakar, que es el fundador de Julius AI, que sostiene que directamente la universidad está muerta, mientras que hay otros, como por ejemplo Paul Graham, que es el cofundador justamente de Y Combinator, que defienden el hecho de que la experiencia universitaria tiene un valor irreemplazable en el desarrollo personal, ya sea educativo netamente, pero también, por supuesto, como experiencia humana. Lo que sí parece claro es que la inteligencia artificial está reconfigurando por completo el acceso al conocimiento, la percepción de riesgo que hay en Silicon Valley y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la educación en general. O sea, cómo vamos a aprender el día de mañana. Está pateando realmente el tablero del sistema educativo en general, no solamente en Silicon Valley, sino también en todo el mundo. Maxi, pasamos a otra encuesta, y esta encuesta muestra que hasta qué punto está llegando la inteligencia artificial a la parte de los desarrolladores de software. Un estudio realizado por Fastly en julio de este año reveló que el 32% de los programadores seniors, que son los que tienen más de 10 años de experiencia, ya entregan proyectos donde más de la mitad del código fue generado por inteligencia artificial.
En contraste a esto, entre los programadores junior, esa cifra es de apenas un 13%. Lo interesante de todo esto es que, aunque se habla mucho de los riesgos como la llamada vibe coding y las posibilidades de vulnerabilidades que puede introducir, los desarrolladores con más experiencia no solo usan esas herramientas con mucha más frecuencia, sino que también confían en ellas incluso en ambientes de producción. Según Fastly, esto ocurre porque los programadores senior tienen mucho más criterio para poder detectar y corregir errores que puedan provenir de sistemas como Copilot, Gemini o Cloud. El informe también muestra otros matices y una de esas es que 3 de cada 10 desarrolladores senior y 2 de cada 10 junior reconocen que deben editar bastante el código generado, lo que reduce parte del ahorro de tiempo. Sin embargo, el balance sigue siendo positivo. El 56% de los más experimentados asegura que entrega software mucho más rápido gracias a estas herramientas frente al 49% de los juniors. Una de las empresas que fue noticia esta semana es sin duda Microsoft porque, bueno, ustedes saben que tiene una suerte de matrimonio por conveniencia con OpenAI, pero lo cierto es que la ex empresa fundada por Bill Gates está coqueteando con un competidor que es justamente con Anthropic. Ahora se han dado una serie de nuevas herramientas y demás posibilidades que unen a el chatbot Claude con distintas plataformas y distintos programas y soluciones de Microsoft. Por ejemplo, Claude ahora puede crear y editar archivos directamente desde su plataforma web y la aplicación de escritorio, incluyendo por supuesto hojas de cálculo de Excel, los documentos, es decir, archivos.doc, presentaciones de PowerPoint, incluso también PDFs. La herramienta entonces, Claude, deja de limitarse a entregar respuestas textuales para convertirse en un generador activo de productos listos para usar, lo cual marca un cambio en su papel de asistente y colaborador técnico. La función disponible en vista previa para los usuarios de los planes Max, Team y Enterprise apoya en un entorno de computación privado donde Claude puede escribir código, puede ejecutar programas, puede producir incluso análisis automatizados, y esto es posible entonces o permite transformar datos crudos en modelos financieros con fórmulas operativas, convertir informes PDF en presentaciones o automatizar tableros de control en hojas de cálculo. La verdad que la propuesta en ese sentido es bastante amplia. Y al mismo tiempo, Microsoft también está reconfigurando su estrategia de inteligencia artificial porque la compañía firmó un acuerdo para utilizar la tecnología de Anthropic en las aplicaciones de Office 365, lo que significa, entonces el camino inverso, que funciones de Word, Excel, Outlook y PowerPoint van a incorporar los modelos de Claude junto con los de OpenAI. O sea, hay una mayor oferta en cuanto a la posibilidad de acceder a herramientas de inteligencia artificial, y este movimiento realmente representa un giro en cuanto a esa dependencia exclusiva que Microsoft había mantenido con los creadores de ChatGPT. Según algunas fuentes, Microsoft considera que los modelos más recientes de Anthropic, en especial Claude Sonnet 4, ofrecen un desempeño superior en ciertas tareas específicas, como por ejemplo la creación de presentaciones visualmente muy atractivas. Pero bueno, lo cierto es que la relación triangular entre Microsoft, OpenAI y Anthropic se produce en este contexto de creciente competencia tecnológica. Microsoft amplía su portafolio de inteligencia artificial y desarrolla capacidades internas. OpenAI, mientras tanto, avanza con proyectos de infraestructura propia, incluyendo el diseño de chips de entrenamiento de modelos e incluso también el lanzamiento de nuevas plataformas que podrían rivalizar con servicios incluso de Microsoft. Y esta suerte o se puede dar este escenario tan raro en donde un colaborador también se transforma en competidor en muchos de los terrenos del mercado. Marcia, ¿cómo continuamos? Maxi, matamos a algo un poco curioso que estamos viendo y que está ganando mucha fuerza en el mundo digital, y es que las startups están rescatando la estética y el espíritu del Internet del principio de los 2000 con plataformas que recuerdan a MySpace, Tumblr o StumbleUpon. Este movimiento se dice que está surgiendo como una reacción al dominio actual de la inteligencia artificial en la experiencia en línea, y lo que busca es volver a un estilo mucho más caótico, creativo y personal.
Existen proyectos como Lore y Perfectly Imperfect que recuperan la idea de comunidades centradas en afinidades y perfiles desordenados. También está NoPlace, que replica directamente la estética de MySpace. Y está Cosmos, que fue creado por ex empleados de Instagram y lo que hace es que mezcla las dinámicas de Tumblr y Pinterest para impulsar el descubrimiento creativo. Hay también aplicaciones como Retro, que lo que intentan es devolver el sentido original de las redes sociales, que es compartir fotos sin obsesión y sin tener que buscar una viralidad, que es lo que hoy estamos viendo en otras plataformas. Los datos, sin ninguna duda, acompañan esta tendencia, ya que una encuesta de Harris Poll en 2024 mostró que casi la mitad de la generación Z en Estados Unidos desearía que las plataformas como TikTok o X nunca hubieran existido, y un 21% preferiría un mundo sin smartphones en general. Para muchos, la nostalgia de los años 2000 significa volver a cuando las redes eran mucho más humanas, imperfectas, pero sobre todo menos controlada por los algoritmos. Sin embargo, también hay opiniones de expertos como la profesora Frances Corry, que recuerda que ese Internet tampoco era totalmente inocente. Ella dice que siempre existieron motivaciones comerciales detrás de las plataformas. Aún así, como señala el historiador Robert Ozant, la estética retro y la personalización extrema que están regresando hoy funcionan como un rechazo a la perfección algorítmica, que es lo que está dominando nuestra experiencia digital. En medio de esta saturación de mundo que estamos de la inteligencia artificial y la uniformidad y todo lo aesthetic y que todo sea perfecto en redes sociales, estas nuevas startups lo que están haciendo es reinterpretar el pasado y convertirlo en inspiración para una nueva generación que busca plataformas mucho más auténticas, imperfectas, pero sobre todo sociales. Me gusta esta tendencia que de alguna manera surge en oposición con cierta estética que se está siendo muy homogénea a partir de la utilización de la inteligencia artificial para hacer básicamente todo, ¿no? Desde fotografías hasta el diseño de webs. Uno entra cada vez a más websites que son exactamente iguales en su diseño y en su modo de navegación, así que bienvenido todo lo que sea disruptivo en este sentido. Vamos poniendo punto final a este Week Report número 65 con un profundo agradecimiento para todas las personas que ayer participaron del CyberSec Summit 2025 de Costa Rica. Ustedes saben que este evento ya tuvo sus exitosas ediciones en República Dominicana, en Puerto Rico. Ahora le tocó el turno de llegar a Costa Rica ayer, jueves, en el Centro de Convenciones, con una jornada que inició con una conferencia de Géser Molina, que es el director nacional de ciberseguridad del NICIT, quien, presentó un balance de la Estrategia Nacional de Ciberresiliencia, enfatizando el alineamiento con estándares internacionales, la formación de talento y la necesidad de consolidar procesos de mejora continua. También hubo conferencias de José Samayoa, de Stella Cyber, que abordó temas de inteligencia artificial en centros de operaciones de seguridad. Tuvimos charlas de Camilo Tobar, de Manage Engine, también de Jorge García de Tenable, de Roland Godínez, de Checkpoint. También estuvo Oliver García, de Know-by-4. También Luis Velázquez, de F5, Limber Illanes, de Datec, Andrés Cepeda, de Trellix. Seguramente me estoy olvidando de muchos más, pero realmente tuvimos una agenda muy nutrida, con un evento que cerró con un panel muy interesante sobre ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial, tratando de responder a si se trata justamente esta tecnología de un aliado o de una amenaza, con una participación muy interesante de Daniela Segura, de Grupo Mutual, de Mario Zamora, de la Contraloría General de la República, y de Alejandro Díaz, de Texas Tech University. Así que realmente muchísimas gracias a todos los que pasaron por el CyberSec Summit Costa Rica, y por supuesto los estamos esperando para el próximo evento de esta gira, que va a culminar en Panamá el 19 de noviembre, ahí en el Hotel Sheraton Grand Panamá. Así que si todo va bien y te interesa y querés más información y querés saber cómo inscribirte, simplemente tenés que visitar www.cybersecsummit.com, cybersecsummit.com. Ahí está toda la data necesaria sobre este evento tan importante para un tema tan importante en estos días como es la ciberseguridad. Nos vamos, Malca.
Nos vamos, Maxi, a descansar después de tanto evento. Claro que sí, y vos que estuviste trajeando, vos tuviste 2 eventos en uno prácticamente, porque bueno, también el CyberSex Summit coincidió con el Congreso Nacional de Ventas, si mal no recuerdo. Sí. Así es, y Malca está, creo que la noto válida, la noto más flaca, han sido 24 horas, era un pequeño infierno, pero bueno, feliz realmente, con un profundo agradecimiento para toda la gente que nos acompañó y que nos sigue acompañando año a año en cada uno de los eventos que Conecta B2B realiza a lo largo de la región. Punto final, nos despedimos, te esperamos el próximo viernes con otro Week Report, también te esperamos con una nueva edición de Los Protagonistas, este podcast que da voz a los directores de tecnología más interesantes, más influyentes de América Central y Caribe para saber cómo trabajan, cómo piensan, y por supuesto también con un nuevo episodio de Prompit, el primer programa de la región dedicado pura y exclusivamente a la aplicación de la inteligencia artificial en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu vida. Punto final, chau chau, nos estamos viendo hasta la semana que viene, adiós. Bye. It's Week Report time.